que ya estás aquí, que eso es lo importante. Qué bueno que ya estamos aquí, ¿no? Bueno, voy a intentar. Para abrir en este momento mi pizarra. Aquí está. Vamos a iniciar con nuestra para ir cerrando nuestro curso el día de hoy que hemos tenido. No habíamos tenido nunca problemas ahí con él. Con la, ¿cómo se llama? Con la conectividad. Pero ahora sí, no sé por qué. Déjenme ver, voy a intentar. ¿Qué creen? Que no vamos a poder hacer nuestra meditación inicial, básicamente porque en la forma en la que estoy ingresando no tengo sonido para compartir sonido, pero bueno, no se preocupen. Ya iniciamos, déjenme respiro, inhalo, exhalo, hágalo junto conmigo, por favor. Movamos nuestra cabeza, nuestros hombros y espero poder compartir porque mi archivo para compartir, escritorio ventana, déjenme ver si desde aquí lo puedo compartir. Ya. Creo que aquí ustedes podrán ver lo mismo que yo estoy viendo, ¿cierto? ¿Qué ven ahí? Una pose de meditación. Ok, perfecto. Entonces, con eso vamos a trabajar el día de hoy, que es la reflexión que les decía, yo no la voy a poder hacer porque como ingresé en este momento al grupo no me da oportunidad de compartir el sonido. Van a poder ver el video, pero no el sonido, y pues aquí lo que conviene es que ustedes vean el sonido. Pero no se preocupen, yo les envío ahora a su correo, a su chat. No tengo chat, sí. Al chat. Les envío al chat la liga para que ustedes la hagan un poco más al rato, cuando puedan. Una meditación bastante buena sobre lo que veníamos trabajando la clase pasada, que tiene que ver con justamente todos los procesos que estábamos realizando sobre cómo soltar a esas personas que están cargándonos, que las llevamos cargando hace mucho tiempo y que no nos han permitido seguir fluyendo en la vida. Entonces, esa es la meditación, se las dejo ahí y será tarea posterior para que ustedes la puedan realizar. No sé si me siguen escuchando, ya como que los pierdo un poco. No, sí la escuchamos. Perfecto. Perfectísimo. Entonces, voy aquí y voy a presentarles el trabajo que tenemos para el día de hoy. Cuando dices, ya lo intenté todo, ahora qué nos falta más por intentar. Recuerden que habíamos visto que los niveles de escucha eran varios, ¿no? Uno de ellos tenía que ver con la escucha inactiva y otra tenía que ver con la escucha selectiva, ¿no? La escucha reflexiva y la escucha empática. Entonces, para trabajar estos dos últimos niveles, es que el día de hoy tenemos esta sesión, ¿no? Ya lo intenté todo, ya hice todo, ya hablé, ya utilicé el mensaje del yo, y no consigo nada. Y muchas veces no conseguimos nada porque le estamos hablando a la inteligencia equivocada, ¿no? Tenemos que entender que para una escucha reflexiva, que es la que aplicamos en procesos de comunicación interpersonal, existen 3 pasos. Uno, tenemos que practicar la escucha activa que ya habíamos hecho las clases anteriores, ¿no? Entonces, las clases anteriores teníamos que aprender a escuchar y escucharnos nosotros en nuestra intención, en todo lo que hemos propuesto, en lo que nos hemos organizado, incluso
en aquellas cosas que tenían que ver con esos lados oscuros, ¿no? Tenemos que iluminar nuestros puntos ciegos. Eso que yo digo, ay, no, no es cierto, no, no, yo no soy así, yo soy paciente. Yo soy bien decidida y entonces vamos viendo a partir de todos los filtros que hemos trabajado en este módulo, pues que no es cierto, que también somos chacales, que también tenemos momentos de queremos venganza y también hay momentos en que queremos pelea, porque pensamos tal vez que esa es la manera más sencilla de solucionar algo, ¿no? O simplemente por una descarga. Entonces, esta es una de las partes importantes que tendríamos nosotros que checar, dónde estoy parado y cómo me relaciono con el otro. La siguiente, hay que proporcionar una retroalimentación. La palabra, siempre dicen, ay, es muy fea esa palabra, no hay que usarla. Pero si yo digo realimentación, tampoco es así como muy específica. Y feedback está en inglés, pero bueno, ustedes saben, necesitamos ayudar al otro a verse desde fuera. Y esa es como una de las grandes aportaciones y de los regalos más grandes que le podemos hacer, ¿no? Mira, fíjate lo que no estás haciendo o lo que estás haciendo y mira lo que causa. Ese es uno de los grandes regalos, porque a lo mejor no lo ve, no es que no es que no quiera, lo haga de mala fe, no, no lo puede ver. Y es parte de nuestra empatía entender esa parte, ¿no? También hay que asegurarnos que este comentario que se exprese sea de manera comprensiva y sin juicios. Entonces, aquí, cuando ya has intentado todo y nada funciona, tenemos que entender que las personas tenemos diferentes capacidades, ¿no? Somos bien con personalidades totalmente diferentes. Y si en este momento hiciéramos un test de personalidad, ninguno de nosotros se parecería. Hay ciertos criterios en los que coincidiríamos, pero hay muchos otros en los que no. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado diferentes inteligencias y ustedes ya seguramente habrán hecho hasta el test de estas inteligencias, pero hay dos inteligencias que a nosotros nos parecen muy importantes. Una que es la inteligencia sensorial y la otra que es la inteligencia conceptual. Y algunas personas somos más conceptuales y otras son más sensoriales. Hace como 2 años estaba yo trabajando con unas profesoras a nivel preescolar y estábamos haciendo un trabajo de intervención psicológica. Y entonces tenían algunos niños detectados con déficit de atención e hiperactividad. Y entonces, cuando empezamos a revisar, los papás, etcétera, etcétera, hicimos un trabajo un poco diferente. Hicimos una intervención familiar y entonces les aplicamos test a los papás y a los hermanos y nos dimos cuenta que el papá, la mamá, la hermana tenían una inteligencia visual o auditiva y el niño pequeñito, pues ya saben, nunca falta el negrito en el arroz, el que es diferente, ¿no? Y entonces él era kinestésico. Y entonces, claro que mientras ellos que son auditivos se quedaban calladitos y hacían todas las cosas que tenían que hacer sin necesidad de moverse, el niño contrastaba con su familia porque tenía que estarse moviendo para poder procesar la información. Y entonces, bueno, se eliminaron algunos de estos diagnósticos porque se compararon con una serie de cosas. Ahora, hay otros diagnósticos que hacen desde la parte química y eléctrica del cerebro, pero independientemente de eso, las personas tenemos diferentes maneras de captar el mundo. Y entonces vamos a ver cuál es este lenguaje que debemos emplear con las personas que son cerebrotónicas, es decir, razón, razón, razón. Y tiene mucho que ver la experiencia y hasta la formación en la vida, ¿no? Tengo un tío que es médico y está
casado con una tía que es licenciada en literatura, y entonces ella es todo fantasía y él es todo razón. Y entonces tenemos estas dos dualidades. ¿Cuál es el lenguaje conceptual? Pues el lenguaje de la razón es un lenguaje, cada una de estas inteligencias tiene su propio lenguaje, y la inteligencia conceptual tiene un lenguaje que está absolutamente ligado a la parte cerebral. Es objetivo, lógico, analítico, interpretativo. Está dirigido por leyes gramaticales, sintácticas y semánticas. Aquí está mal, semánticas. Entonces, este lenguaje, pues, es el que se nos solicita en todos estos procesos científicos, y a las personas les encanta que hablemos así. Yo tendría que citar aquí 1000 libros para que ustedes, para poder convencer a alguien con este tipo de inteligencia conceptual, ¿no? No, mira, es que lo leí, es la idea de Freud, es la idea de Jung en el libro tal, etcétera, ¿no? Porque así les encanta este tipo de información. Entonces, este lenguaje conceptual, aquí les pongo un ejemplo. La personalidad es la forma con la que el sujeto cuenta su historia y la siente efectivamente. Es la autoconcepción, el sujeto por sí mismo, el enunciado y sus imágenes ideales. En este sentido, la personalidad se caracteriza por la atención de las relaciones sociales, de las cuales ella es asiento, es decir, por el valor representativo que se siente afectado por el prójimo. Es hasta difícil de repente este lenguaje, ¿no? Hay que concentrarse, a ver, ¿qué está diciendo? ¿Dónde lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? Pero hay personas a las que les gusta este tipo de lenguaje. Sin embargo, existen otros lenguajes. Por ejemplo, tenemos el lenguaje metafórico. Es el de la imagen, la metáfora, el símbolo. Es el lenguaje de una totalidad. Es capaz de una comprensión global, es holístico, porque nos da todas las posibilidades. Este es un lenguaje del pensamiento no sistemático. Está más ligado a la parte de los sueños, a la parte de las partes, digamos, fantásticas o poco lógicas de nuestro cerebro. Entonces, les pongo aquí una imagen. ¿Alguien conoce esta imagen? ¿No? No sé si me escuchan. ¿Ya los perdí? Sí, maestra, pero no, No, recuerdo el está nombre. No conozco la imagen. Pues díganme, no la conozco, pues si no luego me quedo así pensando. No sé si ya me fui y sigo hablando yo solita. No la conocen. Bueno, es una imagen muy la imagen, para que ustedes vean lo mismo que yo. Y aquí está. Bueno, la imagen se refiere a un mito, el de Eros y Psique. Eros es el dios del amor, como ustedes ya saben, y Psique era una mortal. Su padre tuvo varias hijas, ella era la menor de estas hijas y las llevó, los griegos solían llevarlas al oráculo de Delfos, y ahí les leían el destino. Y entonces, cuando fueron al oráculo de Delfos, a esta mujer que se llama Psique, le pronosticaron que se casaría con un monstruo, con un ser tan temible que los dioses mismos le tenían miedo. Y entonces el padre, muy asustado porque dijo, ay, ¿con qué monstruo se va a casar mi hija? Pues la encerró en una torre. Y había una fama importante de que había una mujer muy bella encerrada en una torre. Y esa fama se extendía. Entonces, a la diosa Venus no le gustaba eso porque ella era la más bonita. Y por ahí oyó que esta mujer que estaba encerrada en una torre era más bonita incluso que Venus. Y Venus le dijo a su hijo Eros, ve y haz que porque ustedes saben que Eros tiene dos tipos de flechas, una flecha de amor y una flecha de odio. Entonces le dice, ven y quiero que le lances una flecha de amor a esta mujer para que se enamore del hombre más feo que exista sobre la tierra.
Y entonces Cupido o Eros va, la visita una noche y entonces se queda extasiado ante la belleza de Psique y sin darse cuenta él mismo se pincha con sus flechas. Y entonces Venus cae rendido por su propio veneno a los pies de Psique. Entonces no puede cumplir la voluntad de su madre y le lanza una flecha de amor a esta chica, Psique. Pero hay una condición. Pero solo la visita de noche. Psique nunca lo ha visto, jamás, nunca lo ha visto. Y tienen un amor interesantísimo, profundísimo y demás. Y entonces un día Psique la visitan sus hermanas. Y entonces sí que les dice, yo tengo un amante maravilloso que viene todas las noches. Y sus hermanas le preguntan, ¿y cómo es? Y le dice, pues nunca lo he visto. ¿Cómo que nunca lo has visto? ¿No? ¡Ah! Acuérdate que el oráculo decía que te ibas a casar con un hombre, con el monstruo más horrible. ¿Qué tal que estás casado con un monstruo horriblísimo? Eso decía el oráculo, ¿no? Y entonces las hermanas la aconsejan y le dicen, cuando venga y te visite, prende una vela. Cuando enciendas esa vela, cuando él venga, te visite, que se quede dormida, enciende una vela y obsérvalo. Observa y vas a ver qué monstruo es. Entonces, eso es lo que ella hace, sigue el consejo de las hermanas, enciende una vela y en el momento de encender la vela, la parafina va a caer sobre el brazo de Cupido. Y entonces Cupido se levanta muy, muy enfurecido y abandona a Psique, porque la condición era, no puedes verme, tienes que confiar en mí. Y bueno, hasta aquí viene la primera parte del relato. Como ustedes pueden ver, un relato tiene muchos elementos simbólicos y metafóricos. Uno de estos elementos es, y cada uno empieza a interpretarlo de una manera diferente. Por ejemplo, algunos dicen que cuando tú enciendes la llama de la razón, el amor te abandona. Y que a eso se refiere justamente encender esta vela, ¿no? Mirar al amor de frente, mirarlo con la razón, con la luz de la razón, hace que el amor muera. Esa es la primera interpretación que le dan a este texto. Pero luego sigue, por ejemplo, la propia Psique busca por favor que la ayuden y va a recurrir a su suegra, a Venus, y Venus le empieza a poner una serie de pruebas como las de Hércules. Y en esas pruebas le dice, mira, te voy a mandar a que limpies granos de diferentes tipos, semillas, mijo, lentejas, arroz, todo revuelto, ¿no? En una sola noche tienes que limpiar todo eso. Y entonces sí que dice, no, no voy a poder, no, yo ya, me doy por vencida. Y entonces una voz interior le dice, pide ayuda a las hormigas y las hormigas le ayudan a quitar eh, a separar estos granos. Y luego tiene otras pruebas, ¿no? Ir a recoger el vello de unas cabras. Tenían un vello de oro. Y su última prueba es, tiene que ir al infierno mismo y pedirle a Persefone que le dé un cofre de belleza. Y entonces ella viene logrando ir cambiando estas pruebas. Entonces, este relato en general nos va a dar una idea global de algo que era muy importante para la comunidad griega, que era justamente un ritual de iniciación. Es decir, ¿cómo le enseñas a una niña a ser mujer? A encontrar, diríamos nosotros, parece muy cursi, el verdadero amor. Y entonces le está diciendo este relato, mira, si quieres encontrar el verdadero amor, vas a tener que aprender, número uno, y con este es el símbolo de las semillas, es a separar las semillas por su diferente textura. Entonces, una de las cosas importantes para las relaciones es aprender a diferenciar a las personas. Y esa es una de las
primeras pruebas que va a tener psique. El relato es muy interesante en cuanto a las pruebas, pero yo lo que quería mostrarles con eso es cómo hay un lenguaje que puede ser incluso más poderoso que nuestros sermones, que nuestros consejos y que nuestras quejas de manera cotidiana. Y este lenguaje es el lenguaje sensorial. Es el más persuasivo de todos, porque está destinado a la inteligencia sensorial. Lo que más fuertemente incide en todas las personas y que tiene que ver en percibir sonidos, imágenes, sensaciones que amplían nuestro mundo. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos un mensaje o un relato como el que les acabo de contar? Bueno, que la parte sensorial nos produce inmediatamente tres cosas: reflexión, emoción y acción. Entonces, cuando una persona, que voy a hacer un alto para ver qué opinan, cuando una persona se acerca contigo y te dice, oye, ay, les envío la liga, sí es cierto. Oye, Dan, ¿nos puedes dar un consejo? Entonces, generalmente es muy poco probable que lleguen de, oye, ¿me puedes dar un consejo? Pero sí las hay. Y entonces nosotros nos vemos como en una disyuntiva. ¿Qué le digo? Porque la persona prácticamente quiere que le resuelva su problema y yo no quiero tomar esa responsabilidad. Entonces, lo que puedo hacer es utilizar el relato, utilizar este lenguaje, es de verdad para cuando esto ya le he dicho de todo y no ha funcionado. Entonces, vas a utilizar un relato. Y ahora te explico por qué el relato tiene una función de escucha mucho más potente que un regaño. Quiero escuchar ahora a Desmadrecita. No sé cómo te llamas. Maestra, soy Leticia. Lo que pasa es que Leti. Belén Leonel acaparó la pantalla, maestra. Iba a tomar Ok. foto de lo de... Ajá. Sí. Perdóneme por la Ahorita interrupción. No, Soy no te Leticia preocupes. Rojas, maestra. Leticia Rojas. Muy bien, Sí. Leti. Gracias, perdón. Ok, ahorita les vuelvo a poner la pantalla. Entonces, esto es de verdad un proceso didáctico de aprendizaje que no va hacia la razón, que pasa por los sentidos y que nos permite a nuestro interlocutor escucharnos cuando de verdad ya nada ha funcionado. O sea, ya hicimos todo el proceso y nomás la gente no sale de ahí. Entonces, lo han utilizado, bueno, lo utilizó Cristo, ¿no? Nunca dijo, ay, hay una sentencia o hay un consejo, hay algo. No, te contaba un relato, una parábola, etcétera, porque lo que busca es impactar la parte de tus emociones, de tus sensaciones, para generar un cambio. Claro que este tipo de mensaje requiere de una gran capacidad del emisor y una gran creatividad. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? A ver, escuché así. A ver, Jorge, por favor, te escuchamos. Hola, maestra. Hola, buenas tardes a todos. Pues yo creo que el mejor ejemplo que tenemos de este tipo de comunicación es con los abuelos, ¿no? Yo me acuerdo que los abuelos utilizaban mucho los relatos y tiene razón, no nos reprimían o no nos hablaban de manera fuerte, por lo menos en mi caso, ¿no? Y sí nos contaban este tipo de relatos y entendíamos, tiene razón, o sea, recapitulando y pues atendiendo a la sesión, pues sí, yo me acuerdo de mi abuelo, sobre todo él era profesor de educación para adultos, pero tenía una biblioteca enorme. Y de repente cuando nos portábamos mal o quería hacernos entender algo y entrar en razón, me decía, a ver, tráete este libro de acá, vamos a leerlo, léeme esta parte, y nos quedaba claro, ¿no? Y entendíamos de esa forma. Eso tiene mucha razón de ser.
Sí, entonces muchas veces ya le dije de esta manera, ya le dije de la otra, pero no has logrado generar en él un cambio o en ella un cambio porque te hace falta impactar en sus emociones, impactar en la parte no racional. Y por eso el relato funciona bastante bien. Observen coloqué aquí y que dice exactamente lo mismo que el que les leí acá. De la personalidad es una forma en que el sujeto cuenta su historia y la siente efectivamente, es la autoconcepción, etcétera. Exactamente lo mismo lo dice. Exactamente esa información aparece en este texto que es de Augusto Monterroso y que a lo mejor ustedes conocen. La mosca que soñaba que era una águila. Se había una vez una mosca que todas las noches soñaba que era un águila y que se encontraba volando por los Alpes y por los Andes. Loca de felicidad. Pero pasado un tiempo le causaba una sensación de angustia, pues hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado pesado, el pico demasiado duro, las garras demasiado fuertes. Bueno, que todo ese gran aparato le impedía posarse a gusto sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias humanas, así como sufría conciencia dándose topes contra los vidrios de su cuarto. En realidad no quería andar en las grandes alturas o en los espacios libres, ni mucho menos, pero cuando volvía en sí, lamentaba con toda el alma no ser una águila. Para remontar las montañas, se sentía tristísima de ser una mosca. Volaba tanto y estaba tan inquieta y daba tantas vueltas hasta que lentamente por la noche volvía a poner las sienes en la almohada. ¿Qué opinan sobre este cuento? Que está bien bonito. ¿Por qué es bonito? A ver, cuéntenme. Pues porque cuántas veces andamos añorando ser algo que no somos. O bueno, cuántas veces añoro yo ser o tener una facultad que no tengo y que en lugar de pedir ayuda o en lugar de darme cuenta que no es mi máximo, que no es lo que a mí me permite ser lo que soy, pues me la paso dando vueltas y vueltas queriendo ser lo que no soy, ¿no? ¿Verdad que es efectivísimo como mensaje? Sí. Ajá. O sea, a veces no necesitas ni pelearte, ni discutir, ni reclamar, ni quejarte, ¿no? De repente lo dejas por ahí, lo cuentas como no queriendo, dices algo y la gente lo va a captar, ¿no? Va a captar y además en el nivel que lo necesita captar. Jorge, no sé si quieres decir algo, dejaste tu mano levantada. ¿No? Entonces, vamos a ver cuáles son los beneficios de este tipo de comunicación y por qué nos sirven como un proceso de escucha importante. Primero, porque nos genera una inteligencia duplicada, es decir, pasa por la parte sensorial, pero llega a la parte racional. Así, lo que acaba de hacer su compañera. Ah, ya entendí, ¿no? Y ya pasé por la parte metafórica, lo traduce mi cerebro y lo lleva a la parte racional. Y para mostrárselos, bueno, aquí hay otra cosa importante. Si dos personas intercambian una moneda del mismo valor, cada una se aquí está, se queda con la misma suma. Si en cambio una persona le cuenta un relato a otra y la otra le contesta con un relato, entonces salen ganando. ¿Por qué? Porque ambas se quedan con dos relatos. Este es el proceso, ¿no? Es el proceso de contarnos, yo sé que nuestra época es una época visual, queremos ver,
pero la parte auditiva, y por eso es tan común en los abuelos, porque los abuelos tenían esta facultad de escuchar. Nosotros vemos películas, vemos imágenes, vemos memes, vemos muchos procesos, pero justo lo que tenemos como fenómeno de pandemia es un TikTok, y un TikTok lo que busca es contar historias. A veces unas cómicas y a veces otras narcisistas, pero es parte de lo que nuestra época está generando como respuesta al aislamiento social. Y un relato, contar un relato, nos permite, uno, las historias no implican una amenaza para el sistema de creencias de quien nos escucha, ¿no? Entonces, no dice, ay, me va a echar otra vez el sermón, no quiero oírla, ay, se está quejando, no. O sea, eso es una barrera que las historias inmediatamente brincan. Tu sistema de creencias se relaja. Ay, voy a contar una historia, un cuento. Está bien. Capten el interés del oyente, ¿cierto? Cuando los cuentos son buenos, inmediatamente dicen, a ver, repítemelo. Por eso en Internet tenemos tantos mensajes y reflexiones que circulan por ahí porque causan interés. Y algo bien importante, fomenta la independencia del individuo. Como yo no le tengo que contestar si hizo bien, si hizo mal, o lo que tiene que hacer, él va a tener que asumir su responsabilidad. Como tiene que darle sentido a lo que yo le estoy diciendo, utilizar su lado racional para traducir un mensaje sensorial, y él va a sacar sus propias conclusiones y él va a iniciar, obviamente, un trabajo volutivo de cambio por iniciativa propia. No porque yo se lo esté diciendo, sino porque le cayó el 20. ¿Y cómo le cayó el 20? Hagan de cuenta que distraje a su lado consciente y filtré por ahí esta información no tan obvia, ¿no? Porque si, obviamente, también es importante. Si yo voy a hablar con un borracho, no utilizo un cuento que hable de un borracho porque sería demasiado obvio y inmediatamente saltaría a su sistema de creencias. Me estás criticando, diría, y empezaría la resistencia. Entonces voy a contar una historia X, ¿no? De una persona que por sus propias condiciones pierde cosas. No necesariamente tiene que estar enmarcado en rojito el problema o el defecto de la persona. Entre más oculto sea, mayor eficacia va a tener. ¿Por qué? Porque el sistema de creencias ¡fum!, se va a caer y nos va a dejar pasar así en automático el mensaje. Los relatos nos ayudan y pueden ser utilizados para esto, eludir la natural resistencia al cambio. O sea, ya le dije de todas maneras y no entiende, porque solamente has utilizado un tipo de lenguaje y esta persona necesita otro tipo de lenguaje, otro tipo de relato. Por eso era tan importante en la Edad Media, la gente se contaba historias, se sentaba a contar historias. ¿Por qué? Porque generaban un cambio social importantísimo. 5. Pueden emplearse a fin de controlar la relación que se entabla con el sujeto. Entonces, el relato me permite sanear, trabajar mi relación con la otra persona, pero ya no desde el plano de violencia, de yo soy la autoridad y tú eres el subordinado, de yo soy el papá y tú eres el hijo, de estos sistemas de poder. Ofrecen un modelo de flexibilidad que nos permite percibir el mundo y las posibles actuaciones en distintos. Y entonces, como no le estás imponiendo absolutamente nada, la persona puede sentirse identificada. De hecho, para eso está, para que las personas nos espejemos, nos veamos, nos contemplemos en el relato sin que el otro diga, mírate, eres una mosca. No.
esa conclusión la toma el oyente en una posición absolutamente personal, ¿no? Dice, ay, si a mí sí me pasa eso, pero nadie te lo dijo, tú llegas a esa conclusión solito. Algo muy importante, el relato puede crear una confusión y en esa confusión se va a promover una respuesta hipnótica. Está durmiendo, yo creo. ¿Cuál es la respuesta hipnótica? Entonces, la confusión que tengo al ver este relato es, mira, una mosca, una águila. Entonces, parte racional lo deja pasar, descansa, pero genera en mí un cambio. Ay, creo que tengo que agradecer más que estar pidiendo cosas que cambien, ¿no? Pero eso me lleva en una conclusión personal y se queda en la memoria, ¿no? Tiene el impacto en la memoria genera ideas que se expresan de una manera mucho más permisiva, tienen un impacto mayor. Antes de entrar a esta, me gustaría, bueno, vamos a pasar a esta. Este es un relato. Atlas estaba parado, con las piernas bien abiertas, cargando el mundo sobre sus hombros. Y Hiperión le preguntó, supongo, Atlas, que te pesará cada vez más que cae cada vez que cae un aerolito y se clava en la tierra. Exactamente, contestó Atlas. Y por el contrario, a veces me siento aliviado cuando un pájaro levanta el vuelo. ¿Qué opinan sobre los relatos? Hola. Hola. Pues yo, ¿sabes qué? Me estaba acordando mucho de esa película de... Ay, esta es la de los osos. No, la de Rebelde, ¿cómo se llama? Que bueno, el tema es que se convierten en no solo la mamá y la hija, pero la mamá todo el tiempo está contándole relatos para tratar como esa valiente, como para tratar de hacerla entender, ¿no? Pues claro, la niña en su rebeldía, todo le choca, pero al final, pues dijo, es una película de caricaturas, pero al final sí, como que quedan grabadas estas enseñanzas, ¿no? Y bueno, en su momento le sirven para resolver las cosas más adelante. Pero sí, o sea, es una muy buena herramienta, porque además nadie se siente agredido, ¿no? Que es el tema de pronto de la confrontación, ¿no? Que es a ver, vamos a aclarar las cosas. Entonces, cuando entras con un rollo así, pues digamos que baja el nivel de defensa, ¿no? Y entonces pues tienes esta posibilidad de conectar de una manera diferente, así como que distraes al consciente y entras por el subconsciente. Exacto, exacto. Ahora me van a decir, oye, ¿y eso no es manipular a las personas? No. ¿Por qué? Porque el relato, el oyente va a tomar lo que necesite. Y yo no siempre, ni tengo la garantía de saber qué necesita mi oyente, ¿no? O sea, yo mando un mensaje pensando en, ay, para mí, desde mi punto de vista, esto debería de hacer esa persona. En el relato no hay esa posibilidad. Él va a decir, esto sí me checa y esto tiene que ver conmigo y sí, de verdad, me cae el 20 con esto, o no, esto no es lo que yo estoy viviendo, esto, independientemente de que tú lo veas así, pues para probablemente no sea lo que él necesita. Entonces, las personas nos acercamos al relato y el relato en automático hace su trabajo y de manera independiente, responsable, la persona elige qué quiere tomar de ese relato y qué no. Así, simple. Y respetas mucho la percepción del otro.
Es una manera de mandar mensajes y de escuchar que no tiene este sentido de violencia, que rompe con esta obligatoriedad y que te permite deslindarte de tomar la carga de lo que tiene que elegir el otro, que es elección del otro. Entonces, les decía, es una escucha reflexiva, es una escucha que, bueno, difícilmente podemos aplicar en el ámbito laboral, aunque nosotros sí lo usamos. Yo sé que, por ejemplo, en el trabajo, confrontarme con mi jefe va a ser más fácil hacer todo lo que hicimos en las clases pasadas para poder, pues, dialogar, llegar a un acuerdo, etcétera, etcétera. Pero de repente el relato puede ser un mensaje motivacional, puede cambiarnos el chip a todos. Entonces, creo que podría funcionar más allá de lo que nuestra sociedad lo ha utilizado. Comentarios, dudas, preguntas. Ana Laura, yo una situación. Por ejemplo, también podría usarse estas cuestiones de la enseñanza a través de lo que escuchamos y del relato por medio del teatro, podría ser. Que Claro. hay un mensaje, finalmente te puedes quedar con esa idea. En realidad tendría que ser con teatro y literatura que pudiera llegar ahí el mensaje. O Podríamos dar un decir mensaje. que con cualquiera de las artes, porque las artes van justamente eso, sensorial, a esa inteligencia sensorial. Entonces, a veces, ¿cuántos de nosotros no hemos visto una película que dices, es de verdad la que necesitaba para poder entender lo que estoy viviendo? Y a veces sentarnos a ver una película en pareja detona la conversación y podemos tocar incluso, no sé, esos temas graves que nos da miedo tocar, que no sabemos cómo tocarlo a partir de esto, de cualquiera, ¿no? La fotografía, el teatro, la película o el relato. Exacto. Fíjate que Entonces, justo ahora recuerdo dime. una conversación, una plática que vino a dar el director de Sin embargo, esta plataforma de información en internet, que vino a presentar un libro en un abril, mes de la lectura, no me acuerdo de qué año. Y él decía que la única manera de poder decir lo que no podía escribir en prensa o en su crónica, en su nota periodística, era a través de la literatura, ¿no? Ahí dice, me puedo aventar todo o puede venir un poco de la ficción y basada en algo real, ¿no? Pero finalmente al hacerlo literatura, pues ya estoy contándote historia, pero trae una historia verdadera detrás de ella, que no la puedo contar, no la puedo escribir en un periódico, pero que sí lo puedo hacer a través de la literatura. Sí, ¿no? Yo recuerdo a un fotógrafo de la Segunda Guerra Mundial que tenía fotografías tremendas, ¿no? Y que al entrevistarlo decía, es que la fotografía es como, y utilizaba esta metáfora, pues, que utiliza Perleo, como este mundo terrible al que nos estamos enfrentando y al que solo se puede ver a través del arte, ¿no? De la fotografía en ese caso. ¿Por qué? Porque la fotografía solo retrata ese mundo, pero no te enfrenta directamente a él, no lo podrías tolerar, no podrías haber visto esa escena, haber visto esa imagen, pero lo puedes aceptar por medio de una fotografía. Entonces, lo mismo sucede con todas las artes, ¿no? Las artes van a reflejar este mundo caótico, pero le dan un orden y nuestra mente es más, acepta más un mensaje así que verlo en directo y con toda la crueldad. Exacto. Exacto. Jorge, ahora sí. Otro de los asuntos que quiero abordar también es
que hoy en día en este mundo tecnológico, en donde nuestros hijos son nativos digitales y que viven inmersos en los peligros de las redes sociales, porque es una realidad, no es fácil estar y comprender las redes sociales, porque, vamos, podemos caer en infinidad de trampas, de embrollos y de otras cuestiones, ¿no? Que en realidad ponen en peligro la integridad, no solo de nuestros hijos, de todos nosotros. Y en los servicios de streaming como Netflix, hay un documental que me parece muy, muy interesante, que habla precisamente de los peligros que existen en las redes sociales. Y esto también yo lo utilicé porque mis hijas no me creían, ¿no? No me entendían también. Entonces, volteé a ver este documental, primero lo vi yo para ver el contenido y luego lo repliqué para con ellas y creo que sirvió, no del todo, ¿verdad? Porque siguen siendo adolescentes, pero sí tiene un mensaje y tiene esta parte de la que estamos platicando ahorita. Espero que puedan verlo y transmitirlo también a aquellos que, pues, que tienen hijos adolescentes y que a veces no sabemos cómo sacarlos de este mundo digital y como bien lo decía, el aislamiento, esa interacción personal que se rompió con esta pandemia, pues le están subsanando, entrando a una, otra y otra red social. Y si se dan cuenta hoy en día, ya hay más, ¿no? O sea, el peligro es más latente y más cercano. Entonces, hay que ver las estrategias y esto me parece muy interesante. ¿Cómo se llama el documental, Jorge? Ay, no tengo el nombre ahorita. Ahorita lo busco y se lo comparto, maestra. Sí, gracias, gracias. Sí, entonces tenemos otras maneras, siempre utilizamos las mismas maneras y hay miles de maneras de mandar nuestros mensajes. Y salimos de este asunto, por ejemplo, de los padres, que son como, no sé, un padre capitán, que solo manda órdenes, ¿no? Lava la ropa, siéntate, cállate, pues, haz esto, haz lo otro, o sea, no hay manera de que interactúes desde otro punto, desde otro ángulo, porque siempre interactuamos desde la orden. Entonces, esto nos ayuda bastante, nos permite salirnos de ese esquema. ¿Es difícil? No, creo que no es difícil, pero sí requiere, ¿cómo te diré? Un acto de fe. Creo que es eso, porque a veces no le tenemos fe a este proceso, pero es un proceso probado, ¿no? Lo pueden ver. ¿Se acuerdan del relato que les conté sobre Pedro el pescador, ¿no? Es un relato que está ahí y que nos permite identificar, mostrar cómo nosotros y esto lo utilizaban mucho en la Edad Media, ¿no? La forma en que educaban a la corte, a los príncipes en la Edad Media, era a través del relato, ¿no? Y por eso tenemos tantos libros como el Conde Lucanor que buscan el príncipe utilizando relatos. Tenemos entonces que la construcción de los problemas y las posibles soluciones. Las emociones que experimentamos sin inteligencia nos van a llevar al sufrimiento. El pensamiento abstracto, racional, sin una exploración de la realidad, alimenta un diálogo interno obsesivo y desordenado. Pues fíjate, a veces tenemos esta emoción, ya hemos hablado mucho de cuáles son nuestras emociones, pero si no las pasamos por nuestra experiencia, las vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque no estoy identificando de dónde vienen mis emociones. Y mis emociones, ya dijimos, vienen de mis necesidades satisfechas o no satisfechas. Pero cuando nosotros utilizamos siempre la razón, siempre este mismo discurso cientificista, sin explorar realmente la realidad, llegamos a teorías que son obsesivas y desconectadas de la realidad. O sea, yo cuando empecé el doctorado en literatura, yo dije, esto ya no es literatura, ¿no? O sea, es el metalenguaje del metalenguaje. Está totalmente desvinculado de la realidad. Y por eso me vertí hacia la psicología, porque la psicología conecta directamente con las personas y con una realidad inmediata.
No digo que el otro no lo conecte, pero es como, es más indirecto, ese diálogo racional, de repente, pues nos perdemos, ¿no? Ya eres el súper especialista, el súper doctor en metonimia de la metáfora de, te perdimos de la realidad. Y la idea es esta, conectarnos con la realidad y buscar diferentes conexiones. Si no te sirve la que has intentado a través de el diálogo concreto y directo, bueno, pues busquemos una más, ¿no? Que tenga mayor utilidad. Entonces, hay muchos espejismos que nosotros traemos, ¿no? Por ejemplo, pensamos que todo lo podemos controlar con nuestra razón. Ah, yo lo puedo hacer todo. eh, si lo razono, si lo pienso, lo logro. Mi idea, ¿no? Puedo imaginar que puedo vivir sin lo que me emociona, o sea, puedo prescindir de esas cosas porque son ridículas, porque son ficción, porque no sirven en la realidad, ¿no? Entonces, pensamos que el mundo exterior es el que nos está planteando la realidad y olvidamos lo que nos emociona. Insistimos en soluciones que no funcionan y queremos solucionar de la misma manera y con los mismos métodos problemas actuales y utilizamos los métodos del pasado cuando son totalmente diferentes, pero más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Y las personas tenemos grandes dificultades para cambiar nuestras convicciones y cambiar esta experiencia, ¿no? Ya les decía, duplicamos soluciones. Ah, me funcionó esto y esto, así se ha hecho siempre. Yo así lo resolví, así funcioné. Decía una amiga hoy, es que yo veo a mi hijo que toma clases en línea y lo único que quiere es tomar fotografías con el celular o utilizar la computadora. Y yo le dije, no, abre tu cuaderno y saca tus apuntes. Es que eso era lo que a ti te funcionaba, pero ellos viven otra realidad. Entonces, las soluciones estandarizadas son ineficaces porque queremos aplicarlas para todo tipo de circunstancias. Y ahí les va un relato. Cuenta una antigua fábula griega que una mula llevaba leña desde su granja en el valle a una cabaña en la montaña cada día. Subía la ladera al amanecer y descendía al atardecer. Una noche cayó una tormenta y un rayo partió uno de los árboles de más edad que crecía al borde del sendero. Su grueso tronco cayó sobre el suelo cortando el camino. A la mañana siguiente, la mula, como cada día, subió la ladera arriba con su carga de leña. Y al aproximarse al árbol caído, pensó, eso no debería de estar ahí. Está en el lugar equivocado. La mula siguió al paso hasta topar con su cabeza en el tronco y empujarlo con la convicción de que al hacerlo, éste abandonaría el lugar donde nunca debió de estar. No fue así. Y la mula pensó, quizá no he empujado lo suficientemente fuerte. Así las cosas. Reculó, cogió carrerilla y su cesera, su cabeza, fue a estamparse de nuevo, pero con más brío contra el tronco del árbol caído. Este tampoco se movió. La mula continuó embistiendo al árbol cada vez con mayor poderío hasta que ocurrió el desenlace fatal que ya te puedes imaginar. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué les hace sentir este cuento? ¿Qué les hace sentir? Vamos por la parte sentimiento. ¿Qué les hace sentir? Buenas tardes, maestra. ¿Qué les hace pensar?
¿Qué los invita a hacer? ¿No? ¿No me escuchan? Hirani. Ay, pensé que ibas a hablar, Hirani. ¿No? No, no les pasa nada, no proyectaron nada, no sintieron nada, no. Ok, Jorge, por favor. Ah, creo que Jorge ha contestado. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Pues así como que, ¿qué me hizo sentir? Pues así como que un poquito terca la mula, ¿no? Porque a fuerzas no quería que estuviera ese árbol ahí. Podía haberlo, no sé, dado la vuelta, no sé. Pero insistimos en tomar o sea, yo he pasado por este camino todas las veces y eso nunca estaba ahí. Ajá, y queremos pasar por ahí a fuerzas, porque No nosotros, tenía por qué estar ahí. ajá, o sea, pero A y fuerza. nosotros a fuerzas queremos pasar por ahí. Entonces, así como que necios, necios, necios. O sea, se tienen que hacer las cosas como estamos Porque acostumbrados, tal siempre vez, lo he ¿no? hecho. Ajá, estamos Porque acostumbrados a yo siempre hacerlo. lo he hecho. Porque si somos lineales, 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 ¿no? Así como que te Entonces, levantas, te paras, haces esto, o sea, así como ya robots, ¿no? así es. Ajá. No me doy, o sea, ya cambiaron tus circunstancias. No había antes un árbol ahí, pero ahora ya cambiaron. Entonces, ¿qué vas a hacer? Insistir en seguir utilizando los mismos métodos y los mismos medios no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque las circunstancias cambiaron. Carmelo, te escuchamos. O muchas veces nos queremos encerrar en el círculo del pasado, ¿no? Y no vemos más allá, más que una sola línea, ¿no? Y sobre esa línea no nos podemos hacer a un lado, ¿no? Es el que adoptar esa misma razón de ser y no movernos para nada. Así es, ¿no? Ya, así es, y no voy a cambiar. Ok, Jorge, te escuchamos. Pues también tendría que ver con la resistencia al cambio, ¿no, maestra? Y un tanto el hecho de salir de nuestra zona de confort. Siempre estamos renuentes o un poco reacios a los cambios, a lo bueno o malo que esté, siempre tenemos esa resistencia, ¿no? Blanca, te escuchamos. Ay, se me regresaba el micrófono. Bueno, estoy con la misma idea de Jorge Melito. A veces somos muy reacios en buscar un cambio, queremos ser monótonos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, y cuando nos atraviesan algo, nos ponen algo, no lo vemos como buscar una segunda alternativa, sino como que lo vemos que nos estorba, porque ese ha sido nuestra forma de pensar siempre en el mismo camino, como en este caso la mula, ¿no? Entonces, pues hay que tener, no sé, una dualidad de pensamiento para que si por ese lado del camino encuentro trabas y todo esto, pues me vaya por otro segundo camino, ¿no? Entonces, como ven, el mensaje no lo tengo que decir yo, simplemente vas y tú solamente al escuchar en esta escucha flotante, eso llamamos
escucha flotante, simplemente estoy ahí con cierta atención al relato y dejo que solita mi mente llega a la conclusión de, ay, sí es cierto, ¿cuántas veces me he tropezado? Y me he tropezado porque no quiero dejar de hacer el mismo camino. Ya te escucho, te escuchamos todos. Maestra. Sí, maestra, de hecho, pues de todo esto que hemos estado platicando, ayer tuve una pequeña retroalimentación con mi mamá y decíamos, maestra, que este tipo de reflexiones, de situaciones, pues yo creo que como el tiempo, como se lo comenté ayer, ¿no? Cada persona tiene su tiempo a que se dé cuenta realmente que está tropezando, que se está cayendo, porque como diría usted, o sea, llega un momento que la persona dice, pues es que yo estoy bien, lo que decía Carmelo, o sea, nos enfocamos más en la conformidad, ¿no? En no salir en esa zona de confort, hasta que tú realmente una frase, una situación, algo que tú estés viendo te impacta y que digas, ¿en dónde estoy parado? Y, estaba haciendo mal y ya voy a cambiar. Entonces, yo digo más que nada, maestra, es el tiempo que cada persona debe de pasar para que realmente se dé cuenta y en el momento que sea, cada uno de nosotros vamos a cambiar. Porque yo le puedo decir, maestra, ay, soy consciente, ¿no? Yo soy reflexiva, yo me doy cuenta de mis errores, pero realmente, como decía usted en el curso, las percepciones cambian, a lo mejor esa percepción no es la correcta, pero es una percepción que he tenido alrededor de mi infancia, que me he creado. Entonces, hasta que no la misma vida, la misma experiencia te entienda o te dé a entender que realmente no es lo correcto, maestra. Eso yo como que considero para poder entender este tipo de errores. Y entonces, no tienes que decirle al otro exactamente su error, simplemente déjale un mensaje y deja que él en su proceso comprenda de qué estamos hablando o se mueva desde su madurez, de su percepción, desde lo que somos, ¿no? Fíjense, somos lo que pensamos. Normalmente las interpretaciones de lo que ocurre son producto de la imaginación del que habla, alucines o lecturas mentales que distorsionan la comunicación. Ya hemos hecho ahí nuestro ejercicio de cuáles son las distorsiones que tenemos cada uno. La información que aporta a nuestra percepción o a nuestro análisis de las cosas es muy diferente. Solemos enfocar nuestro pensamiento hacia la interpretación de lo que percibimos en lugar de hacerlo hacia lo que vemos. Entonces, a veces estoy más en lo que yo pienso que en lo que realmente existe. Y para esto, para ejemplificar esto, voy a contarles la historia del martillo. Dice, un hombre quiere colgar un cuadro. El clavo ya lo tiene, pero le falta el martillo. El vecino tiene uno. Nuestro hombre decide pedir al vecino que le preste un martillo, pero le asalta una duda. ¿Qué? ¿Y si no quiere prestármelo? Ahora que recuerdo, ayer me saludó algo distraído. Quizá tenía prisa, pero quizá la prisa no era más que un pretexto y el hombre abriga algo contra mí. ¿Qué puede ser? Yo no le he hecho nada. Algo se le habrá metido en la cabeza. Y si alguien me pidiese prestada alguna herramienta, yo se la dejaría enseguida. ¿Por qué no habría de hacerlo también él? ¿Cómo puede uno negarse a hacer un favor tan sencillo a otro? Tipos como este le amargan a uno la vida. Y luego todavía se imaginan que dependo de él, solo porque tiene un martillo. Esto ya es el colmo. Así nuestro hombre sale precipitado a casa del vecino, toca el timbre, se abre la puerta y antes de que el vecino tenga tiempo de decir buenos días, el hombre le grita furioso, por mí puedes meterte el martillo por donde te quepa, eres un egoísta. Hizo juicios, ¿no? Hizo juicios antes, ¿no? Se inventó su propia historia antes de ir a pedir el martillo. Pero eso nos pasa casi todos los días, claro. ¿No? Yo creo que sacamos conclusiones antes de. Siempre. María Luisa, te escuchamos. Pues eso, ¿no? La verdad es que esto es como la historia de todos los días, ¿no? O sea,
La verdad es que creo que, digo, decir siempre es una generalidad, pero muchas veces estamos pensando, queriendo pensar lo que el otro piensa, ¿no? O sea, siempre anticipándonos al otro, pero siempre poniéndonos en el papel de las víctimas castigadas. No sé por qué tenemos esta actitud recurrente, ¿no? Y a lo mejor el otro pues ni te vio, ¿no? O sea, digo, y o anda en su rollo, o tiene un conflicto, o simplemente está en su propia dinámica mental. Pero esto es algo bien habitual, ¿no? Y genera conflictos terribles, ¿no? De mí para con el otro que yo pensé que no me quería porque es que yo creo que le caigo gordo, porque es que siempre es así. Fíjate, por ejemplo, que yo, nosotros los de aquí del centro y sobre todo los de Toluca, necesitamos que nos hablen bonito, suavecito y que le moderen el tono de voz, ¿no? Mi esposo era de Monterrey y los regios son, para el gusto de uno, groseros, ¿no? Entonces, al principio, bueno, pues había conflicto, pero, y ya me acostumbraba, pero por ejemplo, yo relacionarme con su familia me costaba mucho trabajo porque me sentía agredida. Y para ellos era hablarme lindos y tiernos, pero es esto, ¿no? Cuando no entendemos el contexto del otro, podemos tener conflictos pues grandes justamente porque presuponemos cuando pues igual allá hablarse con chingados es una cosa linda y tierna, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es tu película mental, ¿no? Con la que vas y te relacionas con el otro. Carmelo, te escuchamos. O también es cuando tenemos un proyecto, ¿no? Bueno, o pretendemos hacer un proyecto más bien, pero antes de iniciarlo nos hacemos muchas conjeturas, ¿no? ¿Y si fracaso? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Y antes de iniciar el proyecto no saben si nos funciona o no nos funciona, ¿no? Así es. Sí, hasta nos bueno, más bien, sí nos chacaleamos y pues ponemos trabas nosotros, nada más por nuestra percepción. Nancy, te escuchamos. Yo digo que deberíamos de casi siempre tratar de ir con mente abierta, porque cuando vamos así con la mente pensando en lo que nosotros queremos o pensamos, siempre tenemos ese conflicto de que, pero es que no es como yo digo, es que no es como yo quiero, y queremos que las cosas sean como uno quiere y a veces no se puede. Deberíamos ir con la mente abierta, hacer las cosas, todas las expectativas de decir, bueno, sí funcionó, y si no funcionó, bueno, puedo hacerlo de otra forma e intentarlo de otra forma, pero yo creo que debemos de... Ok. Yoalit, sí, te escuchamos. Yoatzin. Yoatzin. Perdón. Es un rollo como este de los 4 acuerdos. No supongas, no tomes nada personal, porque finalmente, pues realmente fue una historia que se creó él, ¿no? Ni siquiera le preguntó ya, y antes de que el otro pudiera contestarle algo, le dijo pues hasta de lo que se iba a acordar a morir, ¿no? Entonces es precisamente eso, siempre como pues ser conscientes de que no, de que debemos de preguntar y de hablar y de decir las cosas sin suponer ninguna otra cosa, ¿no? Y bueno, ¿cuántas veces tenemos al compañero de al lado que no nos habla y ni sabemos por qué, ¿no? No sé qué tiene, qué idea, qué historia, qué película se inventó que realmente no corresponde a la realidad. Elizabeth, por favor. Hola, maestra, buenas tardes. A mí me sucedió con el ejercicio que hicimos de la ventana. A una persona que para mí es significativa en mi trabajo, le pedí que me respondiera
Y la verdad lo que descubrí fue todo lo contrario a lo que yo pensaba que esta persona pensaba de mí. Entonces, creo que a veces vamos con esa telaraña mental de suponer cosas cuando en realidad es otra la percepción de esa persona. Entonces, eso limita a veces que podamos tener una buena comunicación. Claro, por supuesto. Es un buen ejercicio. A ver, díganle sobre su ejercicio de la ventana a uno de sus enemigos más poderosos. A ver qué opina. Y a lo mejor el enemigo lo tienen en casa, ¿no? Vamos a ver. Bueno, pues el entrenamiento de este proceso sensorial es fundamental para la comunicación. Por ello es necesario hacer una diferencia entre el juicio y la observación, que ya le hemos hecho. El manejo sensorial facilita y amplía el campo de expresión de los sentimientos, la congruencia en un comportamiento, y eso es necesario para la comprensión. La intuición se basa en la percepción de los detalles. A veces no los registra la conciencia. Vamos por un penúltimo cuento. Dice, la filosofía es la última medicina. Esta es la historia de una joven y hermosa mujer india llamada Krish Gotami, que de jovencita siempre soñaba con casarse y tener hijos y ocuparse felizmente de la casa, de la vida familiar. Vivía en una sociedad donde los padres decidían los matrimonios, por lo que ella se sintió más que satisfecha cuando sus padres se decantaron por un joven muchacho que por sí misma ella hubiera elegido. Ambos fueron felices desde los primeros momentos que estuvieron juntos, pero un año más tarde, la tragedia de bodas se hizo presente y su marido murió en un accidente. Krishna Gotami intentó desesperadamente consolarse a sí misma, concentrando todas sus energías en su futuro bebé, cuyo parecido con su marido era exacto. Una mañana fatal, poco después del fallecimiento de su marido, la joven viuda despertó y encontró a su bebé tendido sin vida a su lado. La pena fue infinita y se volvió loca. Deambulaba por las calles y la carretera de su pueblo abrazando a su niño muerto, negándose a soltarlo para hacerle un funeral adecuado. Aunque un sinnúmero de amigos y vecinos intentaron convencerla para que entregase el cadáver, ella no lo aceptaba. Cuando alguien intentaba arrebatarle el niño de sus brazos, corría y deliraba. Una vieja mujer le dijo, Krishna Gotami, que un hombre santo, muy sabio y poderoso, había acampado en la montaña cercana y se rumoraba que hacía milagros de todo tipo, incluso devolver la vida a quienes habían muerto. Krishna Gotami corrió a toda velocidad hacia la montaña para ver al Buda serenamente sentado a la sombra de un árbol, mientras instruía a sus discípulos. Ella le imploró de rodillas que le devolviera la vida a su hijo, haciendo uso de sus poderes milagrosos. Él empáticamente le dijo que seguramente la ayudaría, pero que primero ella tenía que realizar una simple tarea: regresar al pueblo y pedir unas pocas semillas de mostaza para entregarlas en la montaña. Estas semillas debían, sin embargo, de venir de una casa donde nunca hubiera muerto nadie. Ella corrió, todavía apretando más a su bebé, y en cuanto divisó la primera casa, pidió algunas semillas de mostaza. Se la dieron, ya que era común tenerlas en el hogar. Cuando ya se iba, se acordó de preguntar si alguien había muerto alguna vez ahí, y la mujer que la había atendido le contestó que justo la semana pasada su viejo suegro en esa misma casa había dejado de existir. Krishna devolvió con tristeza las semillas y continuó a la clase siguiente, solo para hallar que también por ahí la muerte había pasado recientemente. Krishna devolvió con tristeza esas semillas y continuó a la casa siguiente, solo para hallar que también ahí la muerte había pasado recientemente. Y de casa en casa fue por todo el pueblo y también por el pueblo vecino, sintiéndose defraudada al descubrir cada vez que la muerte había pasado por todo lugar. Subió de nuevo a la montaña sin llevar ninguna semilla de mostaza. Hincando sus rodillas ante Buda, colocó al niño muerto a sus pies. Ella solo dijo una palabra: comprendo, y lloró.
Las escrituras continúan relatando cómo llegó a ser una entregada discípula de las enseñanzas sagradas que liberan a uno del sufrimiento. Qué triste cuento, ¿no? Sí, sí, muy triste, muy demasiado triste. Demasiado triste, maestra, pero es la realidad, ¿no? A veces nos enfrascamos nosotros en nuestro dolor, que no sabemos ver más allá. Queremos revivir a nuestros seres queridos sin ver que también el vecino haya sufrido. Y es lo que nos está pasando actualmente, maestra, ahorita con la pandemia. Lloramos aquí, pero no sabemos si el vecino o el amigo también está con el mismo dolor, ¿no? Y pues es inevitable. Y pues hay que superarnos. Y gracias, maestra, porque yo con estos temas, créame que me ha llegado hasta el alma el sentimiento. Ayer yo le decía que pues yo agradecía el existir, pero que también tenía mucho dolor con mi mamá porque me abandonó, ¿no? He tratado de cerrar ese círculo porque yo me siento bien porque en un momento yo hablé con ella. Ella es de las que se niegan, a las que se aferran y todo. Pero dije, bueno, ya queda en ti, no queda en mí. Y pues sí, todavía existe un poquito de dolor porque es difícil, es difícil. Entonces, ahorita que cuenta esta historia, ay, me llegó. Pero sí, es la realidad que estamos pasando. Así es. ¿Con quién te creaste? Con mis abuelos. ¿Te dio un gran regalo tu mamá? Sí, sí. De hecho, mi mamá, bueno, mi abuelita falleció hace 3 años y de verdad que pues también es un paso muy doloroso, ¿no? Pero pues también le doy gracias a Dios porque me la prestó muchos años. Mi papá todavía vive, mi abuelito. Él tiene 107 años y le doy muchas gracias a Dios porque pues ellos me educaron, me enseñaron a hacer lo que soy ahora. A veces me dicen mis hijos que soy muy dura, pero pues fui criada así, ¿no? Entonces, ellos me reclaman mucho que trabajo mucho y que les dedico muy, muy poco tiempo, pero fue la enseñanza. Y ahora mi hijo, el mayor, también se la pasa trabajando y me dice, gracias a tus enseñanzas. Le dije, pues algo debemos de aprender. Pero sí. Sí, seguramente si tu mamá no se hubiera ido, hubieras tenido otra vida. Y a veces la gente no da porque no lo puede dar. No porque no quiera darlo, sino porque de verdad no lo puede dar. Y a veces el mejor regalo que puedes hacerle a alguien es alejarte de él. ¿Qué cree, maestra? Que eso fue lo que hice. Hace un año yo platiqué con ella y al ver su reacción y sus acciones, porque tengo medios hermanos, tengo 5, y pues yo veía la discriminación, yo quería estar en fines de año, el día de la mamá, yo trataba de acercarme y yo veía esas diferencias, ¿no? Esa discriminación. Hace un año, no, hace 2 años dije, voy a hablar con ella. Si sucede, como decíamos, ¿no? Puede resultar agresivo, puede ser doloroso, puede ser, no sé, yo me esperaba, pues, más que nada, pues que me diera una cachetada, ¿no? No lo hizo, me ignoró, fue más doloroso. Y dije, hasta aquí, yo puse lo que pude, lo que me tocaba, y si no se pudo, pues hasta aquí. Y créanme que me alejé de ella desde hace 2 años. Ahora ella es la que apenas ayer me mandó un mensaje. Creo que Dios pone el cuándo y a qué hora. Y les voy a hacer partícipe de algo, de algún acontecimiento que voy a hacer. Mañana me caso, entonces Muchas felicidades. Gracias. Entonces, ayer recibí el mensaje que venía y así como que, ay, pues espero que sea para bien. Va a ser para bien. Entonces, o sea, no vayas pidiendo el martillo antes, ¿no? No, es lo que estaba escribiendo, ¿no? Que a veces hacemos las conjeturas antes de
de tenerlas enfrente, ¿no? Las suposiciones, ¿no? Digo, ay, y dije, no, ¿qué estoy aprendiendo ahorita del curso, no? También hoy recibí la mala noticia, ¿no? De que hice mi examen para recategorización, no lo pasé. Yo dije, bueno, Diosito es muy sabio porque lo hace y vamos para adelante. Muy bien, muchas felicidades. Felicidades, Ricardo. Gracias. Oh, Alejandra, te escuchamos. No, perdón, Laura, yo creo que quedó la mano levantada de hace un rato. Pati, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Pues yo creo que esto de que a veces queremos aferrarnos a algo, y que en ocasiones hacemos hasta lo imposible, ¿no? Porque queremos eso. Bueno, yo no sé. El aferrarte a algo no es bueno. ¿Sí pudiste? Porque yo solamente así pude bajar el archivo. Ok, ya está. Te escuchamos, Pati. Ya, pero sí, comenté de que a veces nos aferramos mucho a algo y que por obtener esto, a veces hacemos lo imposible, ¿no? Por ejemplo, las pérdidas, quisiéramos que nunca se fuera alguien querido de cerca de nosotros, quisiéramos tenerlo siempre, pero pues todos tenemos un porqué y un cuándo, ¿no? Entonces, en ocasiones, pues sí, hacemos cosas por obtener eso que queremos, pero, y por no, a lo mejor también por no sufrir, ¿no? En muchas ocasiones hacemos cosas para no sufrir. Por ejemplo, cuando un esposo te llega a dejar, bueno, que para uno a lo mejor puede ser, está mal, ¿no? Pero nuestra vida puede girar alrededor de esta persona, ¿no? Entonces, cuando ese se va, bueno, la persona se va, pues uno siente morirse y quiere uno hacer hasta lo imposible por retenerlo, ¿no? Entonces, a veces, pues es soltar, dejar las cosas y seguir, ¿no? Seguir y buscar, pues ahora sí que si estamos lastimados, buscar la forma de cómo nosotros mismos, pues, curar esas heridas, ¿no? A veces el tiempo nos dice muchas cosas y el aferrarte a veces te puede hacer muchísimo más daño en lugar de soltar a esa persona o soltar ese problema y dejarlo ya, que después, pues con el tiempo se solucione o buscar la solución, ¿no? Yo siento que esta última lectura algo así me deja, ¿no? De que no tengo que aferrarme a nada, dejar que las cosas no se resuelvan solas, buscarlas, pero si se necesita tiempo, daré el tiempo necesario para posterior, pues, buscar la solución, ¿no? Si en caso de tenerlo, pues ahora sí que resolverlo. Eso es lo que me deja, maestra. Gracias. Cada uno toma lo que va necesitando, como ven en un relato. Entonces, vamos a ir cerrando nuestro curso y nuestra clase. Y quisiera hacerles una pregunta y que ustedes la contestaran, y si nos la pueden compartir, sería maravilloso. ¿Cómo te gustaría que te recordaran en tu trabajo? Esta es nuestra pregunta final. ¿Cómo te gustaría que te recordaran en tu trabajo? Como un minuto para trabajando, dice. A mí me gustaría que me recordaran, no sé, como una persona trabajadora, como que siempre tuve la camiseta puesta y no sé, como que fui siempre una compañera de colaboración. Como les comenté en una ocasión, estuve 21 años en control escolar y ahí tiene que haber la unión muy fuerte, ¿no? Entonces, el centro universitario de donde vengo, pues me tocó verlo desde sus inicios, desde que era un terreno vacío, y me ha tocado toda la gente de todos los sectores
estar con ellos y espero, o no sé, espero que me cataloguen como una persona trabajadora. Eso es lo que a mí me gustaría. Eso es Dice todo. Mariana, muchas gracias, Blanca. Como una buena compañera, dice, me gustaría ser recordada. Tengo manitas levantadas aquí. Gisela, ¿cómo te gustaría que te recordaran en tu trabajo? Ay, pues la verdad, como soy. Me encanta cómo soy. Alegre, entusiasta, me gusta emprender nuevas ideas. Que sepan que me gusta mi trabajo, que no es trabajo. Me gusta ser bibliotecaria y que recuerden más que nada que la biblioteca es algo, es un acompañamiento para la vida académica, profesional y personal. Que Gisela la identifiquen como la biblioteca o la biblioteca como Gisela. Así me gustaría que me recordaran, maestra. Muchas gracias, Gisela. Oh, yo creo que sí te van a recordar así. María, perdón. Bueno, a mí me gustaría que me recordaran porque, por buena compañera, porque soy ordenada y porque soy servicial. Eso es como algo que me gustaría mucho que me recordaran en el espacio donde estoy trabajando. Gracias. Muchas gracias, María. Sayuli ya nos comentó acá en el chat, nos dice que ella quiere ser recordada como una persona alegre y trabajadora y que apoya a sus compañeros. Pati dice como la mejor amiga y compañera. Y vamos a escuchar también aquí a Yasmín. ¿Cómo te gustaría ser recordada en tu trabajo? Pues luego que escuché su pregunta, maestra, lo único que anoté fue cambio. Y a mí me gustaría que me recordaran en mi trabajo como una persona que me ayudó a transformarme, a cambiar, ¿no? Y esto lo digo, maestra, y se los comparto una experiencia. La otra vez me acerqué con mi jefe que me permitió estar en el trabajo aquí en la universidad, que le agradezco infinitamente el poder estar aquí en mi trabajo, que lo amo, y poder tomar ese tipo de cursos, maestra. Entonces, él me decía, es que lo que a mí me agrada de ti o lo que me gusta es que no eres igual que las otras personas, ¿no? La parte de ser solidaria, la parte de que porque yo te decía, ya, es que si esta señora te ataca, pues tú atácala, ve contra ella, haz que se sienta igual. Entonces, esa vez me dice, a mí me gustó cuando tú me dijiste, no, es que pues, yo tengo principios, ¿no? Y a mí no me gustaría que si me hacen eso, pues yo hacer esa misma situación, ¿no? Entonces, esa vez cuando me dijo mi jefe, es que tú eres diferente, o sea, tú no eres lo mismo, me gustó mucho, maestra, o sea, la verdad me gustó mucho esa expresión y yo creo que así me gustaría que todos vieran que Jazz es como diferente, que me hizo entender otras cosas, ¿no? Que me permitió generar un cambio, ¿no? Y pues obviamente no podemos hacer nada, maestra, nada más nosotros a través de nuestros actos, nuestros principios, nuestras formas de pensar, pues expresárselas a las demás personas. Muy bien, gracias, Yasmín. Pues tenemos muchas acá en el chat, ¿no? De Elizabeth dice como una mujer proactiva, responsable, en quien se puede confiar, que no se queja, que encuentra soluciones. Carmelo dice como una persona que nunca, yo creo que dijo no. Olivia, con una compañera empática, como una buena compañera, trabajadora. Dice Adriana, como una persona responsable y proactiva. Ricarda, a mí me gustaría que me recordaran como lo que soy, alegre, sociable, buena compañera. Bernardo, como una persona responsable. Ya, María Luisa, sí, yo sé, no importa, nos vemos. No olviden, por favor, a los que tienen que ya retirarse, no se preocupen, hacer, por favor, ¿cómo se llama? La evaluación del curso. ¿Por qué? Porque con esa evaluación en automática se va a liberar su conciencia. Entonces es muy importante que hagan su evaluación. Dice, a mí me gustaría, Leti dice, me gustaría que se quedara con un recuerdo agradable mis compañeros, 30 años de estar aquí, ok.
Ya contesté la evaluación. Muy bien, gracias, Natalia. A mí me gustaría que me recordaran como una buena compañera, trabajadora y muy responsable. Pues muchas gracias por estar con nosotros compartiendo este módulo 1. Módulo 2. En la evaluación del curso, ustedes la tienen ya en sus correos. Les agradecemos mucho, pero también me gustaría que ustedes me dijeran qué sugieren, qué aprendieron, qué van a aplicar para cerrar nuestro curso, porque es algo que siempre se agradece y será muy importante para mí. Jorge, por favor. Pues bien, un agradecimiento profundo, maestra, porque la verdad que este módulo nos deja mucha enseñanza. Bueno, me deja mucha enseñanza, pero sobre todo despertó muchas cosas que ahí estaban, ¿no? Que de alguna manera en este cambio continuo que tenemos como seres humanos, pues se nos va olvidando, pero en realidad este módulo me ayudó para recordar y reactivar todas aquellas partes que de alguna manera no se olvidan, pero están ahí como aletargadas, ¿no? Fue un módulo muy productivo, de mucha enseñanza al interior, y por supuesto que lo vamos a aplicar, maestra. Muchas gracias. Y también, maestra, ayer o antier se abrió la actividad del decálogo y se cerró. Solo duró un día. ¿No la pudiera abrir otro día más, por favor? No se preocupen, la voy a dejar abierta y bueno, de aquí hasta el lunes, ¿les parece bien? Para que si alguien no lo tiene, pero no se preocupen, las actividades se cuadran con sus asistencias y pues no habría ningún problema por la acreditación, creo yo, ¿no? La base importante es haber participado y estar trabajando continuamente con esto. Esa es principalmente el criterio. Espero que nos toque en el resto de los módulos. Muchas gracias. María, te escuchamos. Bueno, yo ahorita sí voy a activar mi cámara, no sé si me vea, pero pues quiero agradecerle mucho. Yo ya he tenido la fortuna de tomar otro diplomado con usted y también pues que fue mi maestra. Entonces siempre me han gustado cómo da sus clases. Y en lo personal, bueno, yo estudié comunicación y muchas veces los comunicólogos se nos olvida lo básico, comunicarse. Entonces, la verdad me volvió a hacer recordar de muchas cosas que vi durante la carrera que no he aplicado y que no estoy aplicando y que creo que pues es muy útil tanto para el trabajo como para la vida personal. Entonces, le agradezco mucho y como siempre me gustan mucho sus diplomados. Gracias. Gracias, María. Me dio gusto volverte a ver. Ya. Híjole, tengo a todo el mundo aquí. Bueno. Pues yo misma, antes que todo, agradecerle porque realmente todos sus conocimientos me dio esa oportunidad de realmente empezar, ¿no? Yo siempre he dicho, y como aquí en su casa me conocen, maestra, tengo yo situaciones así como de chacales, constantes, pero yo no le podía dar una denominación, ¿no? O sea, no podía identificar qué es un chacal, por qué se dan los chacales, que los chacales nada más no soy yo, sino que, pues, ahorita hasta dirían, estuvimos como una mesa de como alcohólicos compartiendo experiencias y que digo, bueno, yo no soy la única que tengo chacales, ¿no? Yo creo que todos pasamos por esa misma situación, maestra. Entonces yo sí le quisiera agradecer todos sus conocimientos, todo lo que nos enseñó, porque para mí sí me cambió mucho la vida, me cambió mucho la perspectiva y el poder ser consciente que estoy en un error, pues se genera a través del cambio, maestra, como los alcohólicos. Soy alcohólico y en ese momento voy a hacer el cambio. Muchísimas gracias, maestra, por todo. Y me daría mucho gusto volverla a tener como maestra porque hay muchos temas que me gustaría que todavía se quedaron ahí latentes y tienen más profundidad y con otros nuevos, maestra, porque es muy buena maestra. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, pero dígame qué cosas tenemos que mejorar. Ya sé el internet, ya sé la plataforma, pero para mí sí es como importante porque es la primera vez que lo trabajo así en esta modalidad y
no crean, yo también soy como la mula, a mí me gustaría hacerlo presencial y ¿por qué esta pandemia está aquí si no debería de estar, si yo quiero seguir dando mi clase así con todos, ¿no? Entonces, díganme lo que necesitemos como mejorar en muchos aspectos. Ana, te escuchamos. Maestra, pues ahora sí que como en la